Cuento con la ayuda amorosa de mi querida esposa, Camilla. Los titulares resonaron con fuerza en todo el Reino Unido y más allá. La princesa Ana despoja a Camila del título de reina. Lo que comenzó como un encuentro real relativamente rutinario se convirtió rápidamente en un auténtico terremoto palaciego, todo ante cámaras atónitas, flashes y un público que no podía creer lo que veía. Camilla, tan serena como siempre, salió a la alfombra roja de un evento de estado, esperando la típica presentación real. En cambio, el resultado fue una auténtica vergüenza pública. El locutor, visiblemente incómodo, se detuvo antes de presentarla como Su Alteza Real la Duquesa de Cornualles, un término que no se había oído en años. Camilla pensó que había perdido su título para siempre. Su sonrisa se desvaneció, su mirada se desvió rápidamente. Cuando las cámaras hicieron zoom, la máscara se rompió. Los periodistas no lo pasaron por alto, la nación tampoco. Los asesores de Palacio trabajaban frenéticamente entre bastidores. Los rumores de una lucha interna por el poder llevaban meses circulando, pero nadie previó que saldría a la luz tan abiertamente, y menos aún de esta manera. Entonces llegó la confirmación. La princesa Ana había actuado con discreción y agresividad, ejerciendo su privilegio real como la máxima defensora de la tradición de la difunta reina Isabel. Camila había sido despojada, no de sus riquezas ni de su lugar en el corazón de Carlos, sino de su símbolo más preciado, el título de reina. Por primera vez desde que Carlos subió al trono, no estaba claro quién ostentaba el verdadero poder en el Palacio de Buckingham. El momento, por supuesto, no fue casualidad. La imagen pública de Camilla se había desplomado tras meses de rumores, desde sus intentos de socavar a Kate hasta su dudosa influencia sobre Carlos. Muchas fuentes le advirtieron que estaba jugando un juego arriesgado. Pocos anticiparon que Ana, la monarca severa y sensata que evitaba los focos, sería quien pusiera fin al reinado de Camila. Ahora, el mundo entero observaba, no solo por curiosidad, sino porque algo fundamental había cambiado. La monarquía, ya plagada de escándalos, problemas de sucesión y lealtades fragmentadas, había entrado en una nueva era. Y en el centro de todo, Camila está indignada, Ana es obstinada y Catalina, la reina en espera, observa en silencio y asume la responsabilidad. No se trataba simplemente de un drama real, era un conflicto interno en la corona. Para el mundo exterior, la princesa Ana y la reina Camila siempre habían mantenido una tregua precaria, forjada por la necesidad real más que por verdadero afecto. Pero bajo las sonrisas cuidadosamente coreografiadas, los apretones de manos enguantados y las conversaciones forzadas en las ocasiones palaciegas, una batalla se había librado silenciosamente durante casi 30 años. Una guerra no de espadas, sino de juicios discretos, resentimientos ocultos y tradición contra disrupción. Su romance comenzó a la sombra de una mujer, Diana, princesa de Gales. La princesa Ana siempre fue extremadamente leal a su madre, la reina Isabel II, e igualmente ferozmente protectora de las tradiciones monárquicas. Fue criada no para sonreír ante las cámaras ni para buscar la atención de la prensa sensacionalista, sino para servir con disciplina, privacidad y deber. Así pues, cuando Diana se unió a la familia real con su ostentación mediática, Ana la consideró inicialmente demasiado débil, demasiado emotiva y demasiado obsesionada con el teatro público. Pero con el tiempo, Ana llegó a ver el papel de Diana desde una perspectiva diferente, no solo como esposa de Carlos, sino como símbolo de algo que la monarquía necesitaba con urgencia: corazones humanos. Cuando se reveló la verdad sobre el prolongado romance entre Carlos y Camila, Ana se enfureció, no solo con su hermano, sino también con la mujer que, en su opinión, había mancillado la santidad de un matrimonio real. Mientras otros murmuraban o evitaban el tema, Ana nunca ocultó su desagrado. Para Ana, Camila representaba todo lo que podía salir mal cuando la indulgencia privada prevalecía sobre el deber público. Si bien la reina Isabel aceptó a Camila con el tiempo, incluso ofreciéndole su designación formal como reina consorte antes de su muerte, Ana nunca cedió del todo. Obedecía las reglas, asistía a compromisos y posaba para fotos, pero mantenía la distancia. Los analistas del lenguaje corporal observaban con frecuencia rigidez entre ambas. Nada de miradas compartidas, nada de calidez, nada de conversación genuina, simplemente la fría cortesía de dos mujeres que habían trazado líneas de batalla hace mucho tiempo. No era solo personal, sino institucional. Ana consideraba a Camila una disruptiva,
pues había penetrado en la monarquía a través del escándalo y, poco a poco, había ido modificando la etiqueta a su gusto. En su opinión, el cargo de reina no era algo que se adquiriera por matrimonio tras décadas de relación. Había que ganárselo con sacrificio, compromiso y una trayectoria pública impecable. Camilla, en opinión de Ana, no poseía ninguna de estas características. A Camilla, por su parte, le disgustaba la frialdad de Ana. Camilla se había abierto camino a regañadientes hasta ser aceptada tras años de ser demonizada por la prensa y el público. ¿Y qué hay de Ana? Ana nunca se ablandó. Camilla se volvió loca por su inflexibilidad. Cuando Carlos ascendió al trono, Camilla creyó que su transformación había terminado. Su largo y arduo camino culminó con el título de reina consorte. Lo que no sabía era que Ana nunca había aceptado sinceramente el ascenso y solo estaba esperando el momento oportuno. Los conocedores creían que la Guerra Fría estalló a puerta cerrada poco después de la coronación. Camilla, envalentonada por su nuevo título, comenzó a presionar para que se hicieran cambios, modificando la disposición de los asientos en las reuniones formales, sugiriendo cambios en las áreas de atención caritativa que entraban en conflicto con las causas de Ana, e incluso murmurando sobre una mayor visibilidad para sus propios nietos dentro de la línea real. Ana observaba, y no le impresionó. Según fuentes cercanas al palacio, las dos mujeres intercambiaron miradas frías durante una recepción privada en Windsor. Camilla se refirió en broma a sí misma como la verdadera matriarca. Alzando una copa con petulante confianza, Ana supuestamente respondió de inmediato: puedes llevar la corona, pero eso no significa que cargues con su peso. Fue más que una pulla, fue una advertencia, y ahora, esa advertencia se ha traducido en acción. Con la muerte de su madre, Ana se consideraba la única defensora real de la tradición real, una fuerza inquebrantable en una monarquía acosada por el escándalo y la reinvención. Y cuando Camilla se pasó de la raya, Ana actuó sin dudarlo. Actuó. La Guerra Fría entre ellas se intensificó. En el mundo real, el poder rara vez se adquiere mediante gestos espectaculares. Se transmite mediante susurros, miradas y autógrafos oportunos. Y en el caso de Camilla, cenas íntimas y peticiones modestas, que a menudo se camuflan como tradición o modernización. Sin embargo, quienes prestaban atención podían ver que Camilla estaba realizando una maniobra planificada para fortalecer su control tras las puertas del palacio, y fue su maniobra más reciente la que rompió el delicado equilibrio, llevando a la princesa Ana del desprecio silencioso al conflicto abierto. La ofensa, un esfuerzo decidido por integrar más a su familia en el sistema real. Camilla había abogado durante mucho tiempo porque sus hijos, Tom Parker Bowles y Laura Lopez, permanecieran al margen del sistema. En público, se les presentaba como personas reservadas, rara vez vistas, pero nunca influyentes. Pero a puerta cerrada, la historia empezó a cambiar. Según fuentes de alto nivel del palacio, Camilla comenzó a hacer campaña para que a Tom Parker Bowles se le asignara un puesto formal de asesor en la Casa Real. Este puesto le permitiría mantener un estrecho contacto con asesores de alto nivel, participar en la delicada planificación de las ocasiones reales y, potencialmente, debatir sobre la perspectiva sucesoria. Ana estaba furiosa. Para ella, era una flagrante violación del protocolo, no solo porque Tom carecía de un título real, sino también porque tradicionalmente ese cargo estaba reservado para los nacidos dentro del linaje, no para los que provenían del matrimonio. Ana lo reconoció como lo que era, Camilla intentando reescribir la historia. Pero eso no era todo. Camilla también supuestamente abogó por un cambio en la precedencia real, una alteración leve pero trascendental en la posición de cada uno. ¿Quién entra primero y quién se sienta en la mesa de quién? Los forasteros podrían considerarlas nimiedades ceremoniales, pero en palacio representan poder y respeto. Camilla también deseaba promover a su rama de la familia, incluso por encima de los miembros de la realeza que habían dedicado su vida a la corona. Este fue el punto de quiebre de Ana. Había soportado los proyectos vanidosos de Camilla, sus indirectas a Catalina y su abrumadora influencia sobre Carlos. Pero Camilla ya no solo cuestionaba las convenciones, sino que intentaba alterar el ADN de la monarquía. Ana desahogó su ira en consejo privado. Le recordó a Carlos que los títulos y el protocolo eran sagrados y no debían manipularse en beneficio del legado personal. Pero Carlos, siempre diplomático, intentó suavizar las cosas. Dijo que los comentarios de Camilla eran solo propuestas de modernización, nada más.
Desestimó las preocupaciones de Ana, calificándolas de rigidez anticuada. Fue un grave error. Ana comprendió que el palacio jamás perduraría si se convertía en un escenario para dinastías personales, en particular las que previamente habían destrozado la confianza del público con su fulgurante ascenso. Los hijos de Camila, por muy educados o brillantes que fueran, no pertenecían a la realeza. Y la perspectiva de que ganaran prominencia mientras Guillermo, Catalina y sus hijos cargaban con el destino de la corona, le parecía traicionera a Ana. Sus allegados afirmaban que ella salió de ese encuentro con una decisión clara. Camila había ido demasiado lejos. Ya no podía ostentar el título de reina, sobre todo porque lo estaba utilizando para reconstruir la monarquía a su imagen y semejanza. Ana no lo toleraría. No esperaría el permiso de Carlos para actuar. Se pretendía que fuera un tranquilo retiro de fin de semana, una de esas raras reuniones reales lejos del tumulto londinense, celebrada entre los solitarios muros de piedra del castillo de Balmoral, donde la historia familiar impregnaba cada rincón. Pero esta vez, Balmoral no era un remanso de paz. Se convirtió en el escenario de un enfrentamiento planeado durante décadas. La princesa Ana había convocado la reunión. Los miembros del círculo real comprendían lo que eso significaba. Ana no convocaba reuniones. Ella se presentó, cumplió con su deber, guardó silencio y permitió que la institución hablara por sí sola. Sin embargo, cuando una solicitud formal llegó directamente de la princesa real, con una urgencia que requería la presencia de todos, el palacio prestó atención. Carlos llegó exhausto, ignorante del deterioro de la situación. Camila, segura pero cautelosa, pensó que podría salir airosa con palabras. Ya lo había hecho antes cuando estallaron escándalos. Los detractores murmuraron y el nombre de Diana se cernía sobre ella como una sombra. Pero esta vez, Ana era diferente. La discusión tuvo lugar en uno de los salones más pequeños, lejos del personal. Charles, Camila, Ana y algunos ayudantes de alto rango estaban presentes, pero nadie se atrevió a hablar a menos que se le pidiera. Ana no alzó la voz. No lo necesitó. Presentó un caso de protocolo, más que de emoción, con su habitual precisión. Identificó instancias, correos electrónicos y discusiones instigadas por Camila, todos los cuales intentaron reestructurar la estructura de autoridad de la monarquía de maneras que comprometieron tanto la precedencia real como la confianza pública. Se revocó el uso del título de reina por parte de Camila en ceremonias oficiales, y recuperó el de duquesa de Cornualles en todos los eventos en los que la soberana no estuviera presente. Presentó una declaración preparada invocando su autoridad como coronel de los Blues and Royals, par real de alto rango e hija única de la reina Isabel II. Carlos protestó rápidamente. Su voz era más emotiva que autoritaria, suplicándole a Ana que reconsiderara. «Es mi esposa», explicó. «Es la reina». La respuesta de Ana fue gélida. «Puede que sea tu esposa, Carlos, pero no es la reina que tu madre soñó». Camila, entre la incredulidad y la indignación, estalló. «No eres la monarca», susurró. «No», respondió Ana, levantándose lentamente, «pero soy hija de mi madre, y confió en mí para defender lo que había logrado». Incluso los asistentes apartaron la mirada durante ese tenso momento. Camila salió furiosa poco después, dando un portazo. Charles permaneció sentado en silencio, sorprendido. Y Ana, sin dramatismo ni pasión, dejó el documento firmado sobre la mesa, asintió brevemente y se marchó. En cuestión de horas, se habían distribuido mensajes internos del palacio a los organizadores del evento, los enlaces de prensa y el personal real. La princesa real ordenó que todas las referencias a la reina Camila se actualizaran de inmediato. No hubo declaración pública, no se ofreció conferencia de prensa. Sin embargo, la transformación se hizo visible después de unos días. Los locutores se equivocaron. Los programas se reimprimieron de inmediato. En su siguiente aparición pública, Camila fue presentada como la duquesa de Cornualles, en lugar de la reina. Ana trazó una línea divisoria. Camila fue despojada no por el escándalo ni la prensa, sino por una mujer que observó su ascenso en silencio y decidió detenerla. El ambiente era majestuoso, refinado y engañosamente relajante. Los dignatarios se reunieron bajo imponentes candelabros, y la alfombra carmesí del banquete de recaudación de fondos de la Real Academia brillaba bajo las luces de las cámaras. Se suponía que sería un compromiso normal, uno de los muchos en el calendario de la reina Camila. Llegó con su atuendo de gala,
brillando con una tiara de diamantes y un vestido de zafiros, acompañada por Carlos. Se pintaron sonrisas. Sin embargo, bajo el terciopelo y la grandeza, la historia estaba a punto de rehacerse. Camilla practicó este momento 1000 veces. La ceremonia fue sencilla, un paseo rápido hasta el escenario, una presentación formal del anfitrión y un breve discurso, sencillo y familiar. Sin embargo, no se había preparado para las palabras de apertura del anfitrión. Damas y caballeros, den la bienvenida a Su Alteza Real la Duquesa de Cornualles. Exclamaciones ahogadas, silencio y luego aplausos incómodos. Camilla se quedó paralizada a medio paso. Al principio, creyó haber oído mal. Su rostro se desvaneció, solo por un segundo, pero las cámaras lo captaron. Su mirada se dirigió al anfitrión, luego a Charles, quien parecía igualmente asombrado, y en ese instante, la verdad se le apareció. No era un error. No hubo ninguna advertencia, ninguna comunicación privada. No fue un titular filtrado ni un rumor sensacionalista. Fue una declaración pública realizada con precisión quirúrgica. Desde la barrera, los asistentes estaban visiblemente nerviosos. Uno se inclinó hacia un coordinador de eventos. Otro buscó un teléfono, pero el daño ya estaba hecho. Las cámaras habían grabado el momento. Y la duquesa, ya no reina, fue humillada a nivel mundial. Los periodistas, expertos en descifrar la tensión palaciega, rápidamente empezaron a susurrar entre ellos. ¿Oíste eso? Y murmuró uno. La acaban de degradar. En voz alta. Los rumores se convirtieron en tweets, que a su vez se convirtieron en titulares. Camilla, en su haber, insistió en el discurso. Al principio le temblaba la voz, pero la tranquilizó, gracias a años de formación en medios reales. Pero el daño ya estaba hecho. Cada fotografía, video y publicación en redes sociales del evento tenía un título que creía haber olvidado. Al parecer, Camilla estaba desconsolada al regresar al palacio esa noche y exigió una explicación. El personal intentó desviar la atención, atribuyéndolo a un error administrativo. Pero Camilla lo sabía mejor. La frase era demasiado clara, demasiado nítida, y alguien había dado una orden muy específica, y esa persona era la princesa Ana. No fue una simple bofetada, fue una maniobra de poder llevada a cabo a plena vista, no mediante ruedas de prensa ni columnas de chismes, sino modificando una sola palabra de una escritura real. Eso fue todo lo que se necesitó para deshacer años de trabajo. Los editoriales elogiaron la fuerza discreta de Ana, calificándola de restauración del orden real. Los memes inundaron las páginas de noticias. Duchess Again fue tendencia en Twitter. Y la expresión de asombro de Camila contrastaba con fotos de la princesa Ana, impasible y victoriosa. Sin embargo, el verdadero daño se causó dentro del palacio, no en Internet. La jerarquía se había trastocado, no con fanfarria, sino en silencio. Camila recibió un mensaje severo e inequívoco: tu corona fue prestada y te la han devuelto. Camila regresó a Clarence House después de la gala, y la fachada se derrumbó. Camilla estalló en una furia que no se había visto desde los primeros días del dominio mediático de Diana, lanzando cristalería contra la pared y rompiendo un jarrón cerca de la chimenea. Su voz, normalmente baja y contenida, resonó por los pasillos mientras exigía respuestas, nombres y castigo. ¿Cómo se atreve? ¡Chach!, exclamó Camilla. Según se dice, ¿cómo se atrevía Ana a humillarme así? Delante del mundo. Según fuentes del palacio, la reina consorte estaba irreconocible, solorzando, paseándose de un lado a otro y gritando sobre la traición. Arremetió contra sus ayudantes, acusó a sus secretarios de alinearse con la vieja guardia e incluso exigió una investigación interna completa sobre quién había coordinado el sabotaje a la presentación. Pero nadie tuvo que detallarlo. Todos sabían que no era un error, era una ejecución, y la princesa Ana era la ejecutora. La ira de Camila se convirtió rápidamente en desesperación, y se encerró en sus aposentos privados durante horas. La mujer que se había abierto paso de amante a monarca ahora se veía públicamente destronada por una sola frase. Su lucha de décadas por la legitimidad se había reducido a polvo en menos de 30 segundos sobre el escenario. Camilla, sin embargo, no era la única que se desmoronaba. Según personal cercano, el rey Carlos, ya agobiado por las presiones de la monarquía moderna y una familia dividida, se encontraba en una crisis emocional cuando confrontó a Ana en una llamada privada poco después de la gala, lo que comenzó como una conversación tranquila. Al parecer,
se convirtió en una agria discusión entre hermanos, arraigada no solo en títulos, sino en décadas de dolor sin resolver. Te has pasado de la raya, Ana, supuestamente respondió Carlos. Ana respondió, no, Carlos, lo hiciste tú, en el momento en que la coronaste reina. La llamada terminó en silencio. Según allegados a Carlos, este pasó la noche recorriendo su biblioteca privada, sin saber si emitir un comunicado, ignorar la orden de Ana o simplemente dejar que el asunto se tranquilizara. Pero tenía una certeza: si actuaba públicamente para restituir el título de Camila, desencadenaría una guerra, no solo con Ana, sino también con la creciente facción dentro de la familia que veía a Camila como una amenaza para el futuro de la monarquía. Esa facción incluía no solo a Ana, sino también, en silencio, a Guillermo y Catalina, el futuro de la familia real. Ambos guardaron silencio durante el drama, pero los informes indican que su falta de apoyo fue evidente. No habían interferido a favor de Camila ni habían intentado detener a Ana. Aún más revelador, Carlos recibió un mensaje privado de Guillermo a la mañana siguiente, que simplemente decía: necesitamos proteger la corona, no las personalidades. Era un puñal, y Carlos lo sabía. Carlos luchó por mantener su amor por Camila y, al mismo tiempo, honrar la institución que heredó. Sin embargo, Camila había perdido el favor de la familia, dejándolo con una disyuntiva imposible: apoyar a su esposa y enfrentarse a una rebelión abierta o dejarla desvanecerse en la historia real. Por primera vez desde que ascendió al trono, el rey quedó paralizado. Camila, desnuda, silenciosa y humillada, se dio cuenta de que sus adversarios habían hecho algo más que deshonrarla. La habían superado en maniobras. Al final, no hubo declaraciones formales, ruedas de prensa ni reconocimiento público de lo sucedido. Sin embargo, todos comprendían que la monarquía había sido reiniciada, no por el rey, sino por la princesa real, la princesa Ana. Durante mucho tiempo infravalorada e ignorada, había hecho lo que nadie más se atrevió: defendió la corona con hechos, no con chismes ni controversias. No gritó ni se pavoneó, simplemente utilizó su autoridad, su linaje y la confianza de su madre para lograr lo que consideraba justo. Y la monarquía, inestable, tensa y tambaleante tras años de turbulencia, se alzó como resultado. Camila, antes lista para consolidar su legado como reina, ahora se encontraba relegándose silenciosamente a la sombra. Los compromisos ostentosos disminuyeron, las portadas se desvanecieron y los rumores sobre su influencia se enfriaron entre los muros del palacio. Siguió siendo la esposa de Carlos, sí, pero ya no era la joya de la corona de su reinado. El título había desaparecido, y con él la ilusión de un poder indiscutible. Carlos también parecía haber cambiado. Sus allegados lo describían como un monarca más tranquilo, contemplativo, retraído, profundamente consciente de que la unidad de la familia real ya no giraba en torno a él, sino al futuro. Guillermo, Catalina, Carlota y Jorge, la siguiente generación, con su elegancia y el favor del público, cargaba ahora con el peso simbólico de la continuidad. Sin embargo, fue Ana quien desencadenó la transformación. Recordó a la nación que la monarquía no se fundó sobre concursos de popularidad ni manipulación mediática, sino sobre el deber, la jerarquía y los ideales tradicionales que había guiado desde su nacimiento. Al presenciar cómo esos valores se distorsionaban para beneficio propio, actuó. Su decisión fue considerada una jugada maestra en los círculos reales, a pesar de no haber llegado a los titulares ni recibido mucha atención. La corona se ha ido erosionando, manchada por la vanidad y la arrogancia. Ahora se había pulido, no con brillo, sino con principios. Y con esa victoria silenciosa, Ana restauró algo más que un título. Restauró la esencia de la monarquía.